Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de análisis de la parábola, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una vez que nosotros graficamos la parábola, ¿sí? ¿Qué teníamos que tener en cuenta para graficar la parábola? Tres puntos críticos: la ordenada al origen, el vértice y las raíces, ¿sí? Eso lo vimos en los anteriores videos y vimos las gráficas a partir de esos tres puntos críticos, ¿sí? Entonces yo acá puse dos ejemplos de gráficas que podrían haber hecho tranquilamente ustedes, ¿sí? Sabiendo los contenidos anteriores. Una que tiene concavidad positiva, ¿sí? O sea, forma como una especie de U, eso que quería decir que A era mayor que cero, ¿sí? Y en este caso, una que tiene concavidad negativa, ¿sí? Que en el caso de esa función tendría que tener el valor que representa el número a, tendría que ser negativo, ¿sí? Entonces queda como una U, pero hacia abajo, ¿sí? Al revés. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué parámetros tenemos que tener en cuenta para analizar esta parábola. Aparte de, ¿sí? Esto viene aparte de lo que es ordenar al origen, raíces, vértices, ¿sí? Lo que vimos de los desplazamientos, ¿sí? Eso de los desplazamientos es para ver cómo identificar, antes de yo hacer la parábola, cómo identificar dónde me va a quedar la parábola, ¿sí? En este caso vemos que está corrida hacia la izquierda, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? En este caso hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? Eso lo podíamos ver ya directamente con la función que me daban al principio, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a ver es cuando graficamos, qué tenemos que analizar de la parábola, ¿sí? Qué análisis tenemos que realizar para completar ya todo lo que corresponde a función cuadrática, ¿sí? Esta es la parte, la última parte, ¿sí? La que corresponde al análisis, ¿sí? Entonces viene la parte de identificar los desplazamientos, la parte de encontrar los puntos críticos y la parte del gráfico, y después viene la parte del análisis, ¿sí? Son cuatro partes, ¿sí? Que tienen que estar todas, ¿sí? Cada vez que uno pida una función cuadrática tienen que estar todas. Entonces, vamos a empezar viendo qué parámetros tenemos que analizar, ¿sí? Ahora yo voy a bajar un poquito la hoja y vamos a empezar a desglosar un poquito cada uno de los parámetros que están acá anotados, pero están las siglas, ¿sí? Entonces ustedes por ahí no conocen estas siglas todavía. Entonces vamos a ir viendo qué significa cada una de ellas, ¿sí? Y cómo puedo ver cada una en el gráfico, ¿sí? Solo mirándolo, ¿sí? Solo mirando el gráfico puedo realizar este análisis, pero tengo que ver primero los conceptos. Entonces voy a bajar un poquito la hoja y vamos a empezar a desglosar un poquito cada uno de los conceptos. En primer lugar vamos a empezar a analizar dos conceptos que vienen ya desde el año pasado, ¿sí? Porque ya cuando se vio introducción a funciones, ya estos dos conceptos estaban, ¿sí? Que son el concepto de dominio y de imagen, ¿sí? El dominio son todos los valores por los cuales podemos reemplazar a la variable x, ¿sí? En la función, ¿se acuerdan que yo al principio lo que les hacía hacer era poner la función y que ustedes reemplacen por valores, ¿sí? Y esos valores, cuando los reemplazábamos, hacíamos las cuentas y nos daban resultados? Bueno, esos valores que reemplazábamos eran valores de x, ¿sí? Porque a todas las x las reemplazábamos por ese valor que ustedes elegían. Bueno, esa x representa un valor del dominio de la función. Y ese resultado que obtenía forma parte de la imagen de la función, ¿sí? Entonces, el dominio son todos los valores por los cuales yo reemplazo a la letra x. Y los resultados que obtengo de ese reemplazo que yo hice son los valores de la imagen, ¿sí? Son los valores obtenidos al reemplazar los valores del dominio, ¿sí? En el caso del dominio, en la función cuadrática, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ver el dominio, ¿sí? En un gráfico, ¿sí? El dominio se mira hacia lo ancho, ¿sí? Es decir, cuánto abarca a lo ancho la función. Entonces la función, si yo veo esta función, por ejemplo, podemos agarrar la de arriba, también no pasa nada, ¿sí? Es lo mismo. En este caso, vemos que la función, si yo la estiro a lo ancho, esta función sigue, ¿sí? No se corta acá, ¿sí? Sigue, pasa que no me da la hoja, si yo tengo que seguir haciendo la función y dibujándola, ¿sí? Esta función
¿Dónde termina? Ahí en el infinito, ¿sí? En este caso en el menos infinito y en este caso en el más infinito. Si yo la empiezo a estirar, ¿sí? Empiezo a alargar la curva, ¿sí? Esto se me va viniendo cada vez más ancho, y esto va, ¿sí? Ensanchándose cada vez más hasta ocupar todo el espacio del eje X. Todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá sigo ensanchando, ¿sí? Y sigo haciendo más ancho el eje, ¿sí? Entonces, el dominio, tanto para la concavidad positiva como para la concavidad negativa, siempre van a ser los números reales, ¿sí? Este es el símbolo que representa a los números reales, ¿sí? O sea que yo a la X la puedo reemplazar por el número que quiera, ¿sí? La puedo reemplazar por un número positivo, negativo, ¿sí? Una fracción, un número decimal, hasta lo puedo reemplazar por un número irracional, ¿sí? Porque se acuerdan que los irracionales estaban dentro de los números reales, ¿sí? Así que lo puedo reemplazar por esos números también, ¿sí? Y la imagen es distinto porque son los valores que voy obteniendo, ¿sí? Entonces el dominio yo lo miro a lo ancho, pero la imagen yo lo miro a lo largo, ¿sí? Y la imagen puede resultar un poquito más difícil de verlo, pero fíjense que a lo largo, ¿sí? A lo largo, la gráfica no abarca todo el eje Y. ¿Por qué? Porque del punto del vértice hacia arriba no hay función, ¿sí? En el caso de la primer función, ¿sí? En el caso de la primer parábola, fíjense que yo voy hacia lo largo, pero debajo de este punto, no hay nada, ¿sí? No hay función, ¿sí? La función va de ese punto hacia arriba, ¿sí? Todo lo que es función va de acá hacia arriba. Y en este caso todo lo que es función va de acá hacia abajo, ¿sí? Entonces decimos que cuando la imagen, ¿sí? O la concavidad de la función, ¿sí? Es positiva, ¿sí? La imagen va a ir desde Y del vértice, ¿sí? Y del vértice, ¿por qué Y del vértice? Porque yo esto lo estoy mirando a lo largo, entonces si lo miro a lo largo tengo que mirar en Y, no en X. Aparte dijimos que la imagen eran los resultados que obteníamos cuando reemplazábamos en X. Y los resultados que obtenemos cuando reemplazamos en X son de Y, ¿sí? Entonces siempre la imagen hay que mirarla en el eje Y, ¿sí? Voy a acomodar un poquito porque está medio torcido. Entonces, la imagen va a ser cuando tenga concavidad positiva, ¿sí? Que esté hacia arriba, como en el ejemplo de arriba, va a ser desde el Y del vértice, ¿sí? Desde el punto de Y del vértice hasta más infinito. ¿Por qué con corchete? Porque se toma al punto del vértice, ¿sí? El punto del vértice pertenece a la función, ¿sí? Entonces en ese caso, el Y del vértice pertenece, ¿sí? Entonces para poner que pertenece necesitamos poner un corchete, ¿sí? En el caso de que la concavidad sea negativa, como en este caso, ¿sí? La imagen, no el dominio, la imagen será desde menos infinito, ¿sí? Hasta Y del vértice. ¿Por qué? Porque yo todas las gráficas las miro. En el eje X las miro de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Y en Y las miro de abajo hacia arriba, perdón, ¿sí? De menos a más, ¿sí? Siempre de menos a más, ¿sí? Nunca de más a menos. Entonces, en el eje X, para mirarla de menos a más, tengo que mirarla de izquierda a derecha. Y en el eje Y tengo que mirarla de abajo hacia arriba. Y si yo la miro de abajo hacia arriba, ¿sí? Esto viene desde el menos infinito y llega hasta el punto de Y, ¿sí? Que en este caso es el número, si no se ve, es el 8, ¿sí? Entonces, en este caso, la imagen sería desde menos infinito hasta el 8, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Entonces vamos a completar el dominio y la imagen de cada uno, ¿sí? De cada una de las funciones para que ya vaya quedando. Entonces dijimos que para la concavidad negativa, positiva o negativa, perdón, el dominio iban a ser los reales, ¿sí? O sea que tanto para esta función como para la segunda,
¿sí? Van a ser los reales. Y la imagen, en este caso, si yo la tengo que mirar de abajo hacia arriba, va desde este punto, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Porque ese es el punto de I. Ahora, ¿qué punto de I es? -3, ¿no? Entonces va desde el -3 hasta el más infinito. Pero como el -3 pertenece a la función, le pongo un corchete, ¿sí? Y al infinito, recuerden que lo habíamos hablado ya cuando vimos números reales, ¿sí? Cuando vimos intervalos, ¿sí? No se le puede poner un corchete a un infinito, ¿sí? Siempre se le pone paréntesis. Y en este caso, en la segunda función, como de abajo hacia arriba, ¿sí? Va desde el menos infinito hasta el punto de y, que es 8, entonces pongo desde menos infinito hasta 8 con corchete, ¿sí? Bien, entonces hasta ahora vimos estos dos, ¿sí? Dominio e imagen, ¿sí? Yo voy haciéndolo las dos al mismo tiempo, ¿sí? Para que el video no nos ocupe mucho tiempo, pero en realidad se dibuja una función y después se analiza esa función, ¿sí? Yo estoy analizando las dos al mismo tiempo, pero como para que ustedes vean cuando es una concavidad positiva y cuando es una concavidad negativa, para que vean la diferencia, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro parámetro, ¿sí? A otros dos parámetros. Bueno, ahora vamos a hablar de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué es esto? Los intervalos de crecimiento son todos los valores de x, ¿sí? O sea que tengo que volver a mirar a lo ancho, donde la gráfica crece, ¿sí? O sea que yo me voy de izquierda a derecha y veo dónde crece. Si es concavidad positiva, ¿sí? Si es una concavidad positiva, la gráfica me va a ir así. Entonces, el tramo donde crece, ¿sí? Fíjense que si yo empiezo la gráfica de izquierda a derecha, hago esto y subo, ¿sí? Entonces, fíjense que en el primer tramo no subí, bajé. Y en el último tramo empecé a subir. Ese tramo donde subí, ¿sí? Es el intervalo de crecimiento, ¿sí? El intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento son todos los valores de x donde la gráfica desciende, ¿sí? Decrece. De izquierda a derecha. Acá lo pongo por las dudas, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces, en el mismo gráfico, ¿sí? Yo tengo la misma gráfica que hice recién. Entonces, de izquierda a derecha yo bajo y acá subo. Entonces, donde bajé es mi intervalo de crecimiento, de decrecimiento. Y donde subí es mi intervalo de crecimiento, ¿sí? En el caso de hacerlo al revés, ¿sí? Yo tengo mi intervalo de crecimiento primero y tengo mi intervalo de decrecimiento después, ¿sí? Ese punto hasta donde llega, ¿sí? Donde cambia de crecer a decrecer, es el vértice, ¿sí? Es el vértice en los puntos. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es que ¿en dónde tengo que mirar? Si me dice que son los valores de x, entonces yo tengo que mirar el punto del vértice, pero de x, no de y, ¿sí? El punto del vértice de y lo miré en la imagen, pero ahora tengo que mirar el punto del vértice en x, ¿sí? Entonces, si la concavidad de la parábola es positiva, el intervalo de crecimiento, ¿sí? Va a ser del x del vértice hacia el infinito. ¿Por qué? Porque yo tengo la parábola así, entonces acá baja y crece desde el punto del vértice hacia arriba, ¿sí? Crece desde el punto del vértice hacia arriba. Y decrece, en el caso de ser positiva, ¿sí? Decrece desde menos infinito hasta el vértice, ¿sí? Cuando la concavidad es negativa, en el caso de el I más, ¿sí? Que así se simboliza, ¿sí? El intervalo de crecimiento, yo tengo la gráfica así, ¿sí? Entonces, en la parte que crece, ¿sí? Es desde menos infinito hasta el punto del vértice. Después decrece, ¿sí? Entonces, la parte de intervalo de crecimiento, ¿sí? Es desde menos infinito hasta el punto del vértice, ¿sí? Y la parte de decrecimiento es desde el vértice hasta más infinito, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿está? Entonces vamos a marcar ahora, teniendo en cuenta eso, los puntos, ¿sí? Los intervalos en los dos gráficos que hicimos arriba. Ahora fíjense que en los dibujos lo van a ver mejor. Yo empiezo
a recorrer la parábola de izquierda a derecha. Acuérdense siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, yo empiezo de izquierda, ¿sí? La izquierda, ¿qué estoy haciendo? Bajando, ¿no? Bajando hasta este punto. Cuando llegué a este punto empecé a subir, ¿sí? Entonces este primer intervalo, ¿qué es? De decrecimiento, porque de izquierda a derecha bajé, ¿no? ¿Y hasta dónde bajé? Hasta el 1, ¿sí? Entonces este es mi intervalo de decrecimiento, ¿sí? Mi I menos, ¿sí? Entonces, desde menos infinito hasta, ¿qué valor del x del vértice? 1, ¿sí? Porque siempre lo tengo que mirar en x, ¿sí? El intervalo de crecimiento lo miro en x. Entonces, si yo llegué hasta este punto, miro el punto de x, ¿sí? Entonces, ahí meto el paréntesis, ¿sí? ¿Por qué le pongo paréntesis y no le pongo corchete como acá a la imagen? Porque en el punto del vértice, ¿sí? No me crece ni me decrece, ¿sí? La gráfica, ¿sí? Es como un punto de cambio, digamos. Paso de bajar a subir o en este caso de subir a bajar, ¿sí? Pero no pasa nada en este punto. No crezco ni decrezco, entonces no puedo tomar a este punto dentro del intervalo, porque en este punto, ¿sí? No está creciendo ni decreciendo, ¿sí? Es el punto de cambio, ¿sí? Entonces hasta ahí puedo tomar, pero con paréntesis. ¿Sí? Con paréntesis, sin tomar ese valor, ¿sí? Porque ese valor es del vértice, y en ese valor del vértice no hay cambio, ¿sí? Hay cambio, pero no hay crecimiento ni decrecimiento, ¿sí? Y en el caso del I más, sería desde el 1 hasta el más infinito, ¿sí? Otra vez con paréntesis por la misma explicación, ¿sí? Acá no crece ni decrece, entonces le tengo que poner el paréntesis. Fíjense que acá, entre el intervalo de decrecimiento y el intervalo de crecimiento, me completo todo el ancho del eje X. ¿Por qué? Porque tengo de menos infinito hasta 1 y de 1 más infinito. O sea, me completo desde menos infinito más infinito. Hago todo el barrido por el eje X, ¿sí? O sea que me tiene que quedar acá siempre completo, no tiene que haber ningún hueco, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto con paréntesis, acuérdense, los intervalos de crecimiento y decrecimiento con paréntesis. Para el caso de la concavidad negativa, en este caso yo empiezo de la izquierda hacia la derecha. Entonces, de la izquierda, ¿sí? Si empiezo de la izquierda, estoy viendo que voy subiendo, no voy bajando como acá, ¿sí? Entonces voy desde menos infinito hasta... ¿qué punto? Hasta el menos 2, ¿sí? No me tengo que fijar acá, me tengo que fijar acá, en el x, ¿sí? En el menos 2. Entonces, desde menos infinito a menos 2 es mi intervalo de crecimiento. Desde menos infinito hasta menos 2. Y desde menos 2 hasta el más infinito estoy bajando, o sea que desde el menos 2 al más infinito va a ser mi intervalo de crecimiento, ¿sí? Bueno, ahora nos falta ver, por último, los conjuntos de positividad y negatividad, así se llaman, ¿sí? Se simbolizan de esta manera, C más y C menos, ¿sí? Así que vamos a ver cómo son, ¿sí? Cómo son estos conceptos para después marcarlos, ¿sí? En el análisis de cada uno de los gráficos. Bueno, muy bien. Últimos dos conceptos. Conjunto de positividad, ¿sí? Son todos los valores de x que están por encima del eje de abscisa, ¿sí? Del mismo eje, del eje x, ¿sí? El eje de abscisas es el eje x, ¿sí? Son todos los valores que están sobre el eje x. ¿Cómo es eso? Yo tengo la parábola, ¿sí? Y tengo los ejes, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, para mi conjunto de positividad, es tan sencillo como tapar desde el eje x hacia abajo, ¿sí? Es como poner la mano, ¿sí? Y tapar la parte negativa, ¿sí? O sea, del eje X hacia abajo, taparlo y quedarme con lo que tengo arriba, ¿sí? Con lo que tengo arriba del eje X, ¿sí? Y para la concavidad negativa, ¿sí? El dibujo al revés, tengo los ejes también y tengo que, lo mismo, tapar la parte de abajo y ver qué me quedó arriba, ¿sí? El conjunto de positividad y el de negatividad están sumamente ligados con el tema de las raíces, ¿sí? Por eso acá están x1 y x2, ¿sí? Y el conjunto de negatividad son todos los valores al revés, ¿sí? De x que están por debajo del eje x,
¿sí? Entonces tengo que tapar la parte de arriba, tengo los ejes, ¿sí? Tapo la parte de arriba de X y me quedo con la parte de abajo, ¿sí? Y veo qué parte de la parábola me queda, ¿sí? Y desde ahí voy leyéndola de izquierda a derecha, ¿sí? También para saber desde dónde hasta dónde va, ¿sí? Lo que agregué acá es que al estar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad relacionado con las raíces, también puede pasar de que no solo la parábola sea positiva o negativa, además la parábola puede no tener raíces, porque vimos el caso de que no tenía raíces la parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la parábola no tiene raíces, yo tengo los ejes, pero la parábola está por encima del eje X o por debajo del eje X, pero no lo cruza, ¿sí? No cruza el eje X. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, también vemos ese caso de que la parábola esté toda por encima del eje X o toda por debajo del eje X, ¿sí? Y que no lo cruce, ¿sí? Entonces, para el caso de la concavidad positiva, vamos a decir que el conjunto de positividad va a estar desde menos infinito hasta la primera raíz y desde la segunda raíz hasta el más infinito. Van a quedar dos tramos, ¿sí? Ahora en el gráfico lo vamos a ver bien, ¿sí? Y le vamos a tener que poner una unión, ¿sí? Este símbolo ya lo habíamos visto. Esta unión significa cuando nos quedan dos intervalos separados y los queremos juntar, ¿sí? Entonces este intervalo nos quedó separado de este, ¿sí? Van a ver que nos quedan dos ramas separadas. Y cuando los queremos juntar tenemos que poner la unión. Y el conjunto de negatividad para cuando la parábola es positiva es de raíz a raíz, ¿sí? De raíz a raíz. Lo vamos a ver bien, ya les digo, en el gráfico. Cuando la concavidad es negativa, va a pasar al revés. El conjunto de positividad va a ir de raíz a raíz. Y el conjunto de negatividad va a ser la unión, ¿sí? La unión de menos infinito con la primera raíz y la segunda raíz con el más infinito. En el caso de que no tenga raíces, ¿sí? Y la parábola sea positiva, ¿sí? O sea así, ¿sí? Y esté sobre el eje X, ¿sí? El conjunto de positividad van a ser todos los reales, porque va a estar toda la parábola por encima del eje, ¿sí? Entonces voy a estar, si tapo la parte de abajo no voy a tener nada, toda la parábola va a estar de arriba, ¿sí? Entonces van a ser los reales. Y cuando esté debajo del eje, el conjunto de positividad, ¿sí? Si yo tengo los ejes y la parábola está abajo, por arriba del eje X no tengo nada. Entonces el conjunto de positividad va a ser el conjunto vacío, ¿sí? Que este es como un cerito tachado, ¿sí? Es el símbolo de conjunto vacío, o sea que no hay nada por encima del eje X, ¿sí? Y al revés, cuando la parábola sea negativa, ¿sí? Con concavidad negativa, entonces puede pasar de que se encuentre sobre el eje X, entonces si se encuentra sobre el eje X y yo tengo que tapar la parte de arriba, ¿sí? En la parte de abajo no me voy a encontrar nada, entonces el C menos, ¿sí? El conjunto de negatividad va a ser el conjunto vacío, ¿sí? Al revés que acá. Y el conjunto de negatividad, si está en la parte de abajo, va a ser todos los reales, porque toda la función va a estar por debajo del eje X, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la función, en los dos ejemplos que puse, y por ahí les va a resultar más sencillo verlo desde ahí. Bueno, entonces vamos a empezar por la función de arriba, ¿sí? Por la de la concavidad positiva. ¿Qué voy a hacer? Voy a averiguar el conjunto de positividad. Para averiguar el conjunto de positividad lo que tengo que hacer es tapar la parte de abajo, de X hacia abajo. Es decir, yo lo voy a hacer con una regla, ¿sí? Yo tomo el eje X y saco lo de abajo. Lo que está encima de la regla, ¿sí? Lo que me quedó abajo de la regla, ¿sí? No va. O sea, todo esto de abajo no va. Entonces, ¿qué me quedó arriba del eje X? Me quedaron dos ramas, fíjense. Me quedó esta rama y me quedó esta rama, ¿sí? Entonces, ven que nos quedó dos ramas, ¿sí? Separadas una de la otra. Entonces, mi conjunto de positividad van a ser estas dos ramas, pero ¿cómo los pongo? Bueno, si lo tengo que leer de izquierda a derecha, va desde menos infinito hasta, ¿qué valor? Hasta el de la raíz, ¿sí? Hasta menos 1. O sea que mi conjunto de positividad va a empezar en menos infinito
hasta menos 1, ¿sí? ¿Por qué le pongo paréntesis otra vez? ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque en este punto de la raíz no está ni por encima del eje X ni por debajo. Entonces está sobre el eje X. Entonces no lo puedo tomar como punto que está por encima del eje X. Entonces le pongo menos 1 con paréntesis. Pero tengo otra rama, ¿sí? Tengo otra rama porque después tengo esto, ¿sí? Y esta rama va desde el número 3 en X hasta el más infinito. Entonces le pongo unión 3 a más infinito, ¿sí? Porque me quedaron dos ramas. Ahora, fíjense, si yo quiero analizar el conjunto de negatividad, yo tengo que tapar la parte de arriba. Entonces me queda esto, ¿sí? Y no me quedan dos ramas separadas, porque me queda todo una curva unida, ¿sí? Y esta curva unida va desde el menos 1 hasta el 3, o sea, de raíz a raíz, ¿sí? Desde menos 1 hasta el 3, ¿sí? En el caso de la concavidad negativa, yo para hallar el conjunto de positividad tapo la parte negativa y me queda una curva unida, ¿no? Me queda una curva unida por encima del eje X, ¿no? Por encima, porque estamos en el conjunto de positividad. Entonces, por encima del eje X me quedó desde menos 5 hasta 1. Entonces, desde menos 5 hasta 1. Y en el conjunto de negatividad me quedaron las dos ramas separadas, ¿no? Lo que me quedaba en el conjunto de positividad en el primero, me queda en el conjunto de negatividad en la concavidad negativa, ¿sí? ¿Por cuál de las dos ramas tengo que empezar? Por la de la izquierda siempre. Entonces, si voy viniendo hacia arriba, ¿sí? Acuérdense, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo hacia arriba vengo desde el menos infinito hasta el menos 5. Entonces, del menos infinito hasta el menos 5. Pero tengo otra rama, entonces le tengo que poner una unión. ¿Una unión desde dónde? Desde el 1 hasta el más infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahí terminé, ¿sí?, mis dos análisis de función, ¿sí? En el caso de, vamos a agregar la parte de que la gráfica esté por encima del eje X, ¿sí? Toda por encima, toda por debajo. En el caso de que yo dibuje una parábola que esté acá, ¿sí?, y que no toque con el eje X, que no cruce el eje X, fíjense, si dibujo una parábola así, que no está, no pasa por el eje X, entonces decimos que el conjunto de positividad, ¿sí?, es todo, ¿sí?, el conjunto de los números reales, porque si yo tapo la parte de abajo, y la parábola la tenía acá arriba, ¿sí?, toda la parábola es positiva, ¿sí?, va por la parte positiva, entonces ahí termina, ¿sí? Entonces son los conjuntos de los números reales. Y en la parte de abajo, el C- no tengo nada, ¿sí? Y, o sea que es el conjunto vacío. Y en la parte, si tuviera una parábola negativa que no cruza el eje X, entonces el C- serían todos los reales y en la parte de arriba no habría nada, entonces sería el conjunto vacío. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Espero que se haya entendido. Cualquier consulta, ¿sí?, me escriben al Classroom, ¿sí? O me van escribiendo por ahí o me van consultando por acá mismo por YouTube, como ustedes prefieran, ¿sí? Espero que haya quedado claro y bueno, atiendo todas las dudas que necesiten, ¿sí?, que necesiten aclarar, ¿sí? Bueno, cuídense y nos vemos en el próximo video.